Bienvenidos, amigos, a Comentarios Contables, un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo soy el contador Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal en Desarrollo número 3. El día de hoy abordaremos un tema que hemos denominado beneficios de los estímulos fiscales. Esos estímulos fiscales que es un incentivo que otorga el Estado a ciertos contribuyentes que están en una actividad económica específica o en un sector también específico. Para complementar un poco el tema, el día de hoy hemos invitado a dos grandes panelistas que, aparte de ser expertos en la materia, son grandes amigos de la profesión. Me permito presentarles primero al contador público Miguel Mena, que es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo número 3. Buenos días, gracias al colegio, gracias Rodrigo. Gracias, Miguel. También permítame presentarle al contador público y profesional certificado en fiscal, Pablo Cervantes, que es integrante de la Comisión Fiscal. Muchas gracias, Rodrigo, y al colegio por la invitación. Pues bien, como les anticipaba, el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de los estímulos fiscales y para entrar en materia, Pablo, ¿qué es un estímulo fiscal y cuál sería su objetivo? Ok, bueno, los estímulos fiscales son incentivos o subsidios que lo puede emitir ya sea el presidente de la República o bien el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la finalidad que tiene el otorgar lo que es un estímulo fiscal? Es incentivar ciertas actividades o áreas prioritarias del Estado. Entonces es la finalidad que tiene lo que es el subsidio fiscal. Ok, y Miguel, en la práctica, ¿cómo se aplican los estímulos fiscales? Bueno, recordemos que para poder aplicar un estímulo fiscal, en algunos casos se tiene que contar previamente con la autorización de la autoridad y en algunos otros casos se requiere caer en el supuesto que emana el propio estímulo. Una vez que sabemos exactamente ya del estímulo que vamos a aplicar, debemos de ver si se debe aplicar en un pago provisional o en la declaración anual. Ahora bien, la autoridad en el artículo 25 del Código Fiscal establece que se cuentan con 5 años para poder aplicar un estímulo fiscal. Este periodo empieza a contar a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual o en la que se debió haber presentado la misma. ¿Qué sucede si un estímulo fiscal se aplica y no se cumple con lo que establece la norma? Se tendrá que devolver a la autoridad o al Estado en este caso, más el tema de los recargos y sus actualizaciones. Por regla general, el artículo 25 del Código Fiscal establece que sí se tendría que presentar un aviso donde se le dé a conocer a la autoridad del estímulo que se va a aplicar en el ejercicio correspondiente. Pablo, ¿en dónde se encuentra la fundamentación de los estímulos fiscales? Principalmente tenemos en este caso dos ordenamientos. El primer ordenamiento es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 constitucional y el segundo fundamento es el artículo 39 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. También como otros ordenamientos secundarios tenemos pues leyes secundarias como pudiera ser la ley del impuesto sobre la renta, lo que es un decreto que haya emitido lo que es el Ejecutivo Federal o bien también un reglamento que hubiera emitido lo que es el presidente de la República. Existen varios estímulos fiscales. En términos generales, Miguel, ¿cuál sería la vigencia de estos? Bueno, para saber de una vigencia de un estímulo tendríamos que voltear a ver primero la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que en esta existe el capítulo 7º denominado de los estímulos fiscales. Estos estímulos son de manera permanente, toda vez que para que dejen de existir tendría que venir una derogación de los mismos. Y por otro lado, aquellos que se encuentran en una ley de ingresos o que se encuentran en algún decreto, su vigencia sería de manera anual. Sin embargo, hay decretos los cuales pueden seguir vigentes, no son de manera anual, y hasta que no se deroguen los mismos, los estímulos que se encuentren en estos seguirán de manera permanente. Al aplicar un estímulo fiscal, estás detonando un incremento en el patrimonio. Pablo, ¿esto se podría considerar como un ingreso acumulable? Es una pregunta muy interesante que ya varios contribuyentes y la autoridad fiscal se hicieron en el pasado. Incluso tuvieron controversias que fue necesario llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué fue lo que resolvió? ¿Qué fue lo que detonó en este caso esta controversia? La autoridad fiscal decía que los estímulos fiscales eran acumulables siempre, al menos de que el decreto de creación, la ley o en este caso el reglamento, estableciera expresamente que no eran acumulables.
los contribuyentes decían, oye, es incongruente con la finalidad de un subsidio, si me quieres ayudar, que lo quieras, que yo la acumule y a su vez yo pague un impuesto sobre la renta, eso no es congruente. Entonces acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia finalmente mencionó que como regla general todos los estímulos fiscales no son acumulables, al menos, que puede haber algunas excepciones, que el mismo presidente o el Congreso de la Unión al momento de crear un estímulo fiscal establezca expresamente de que se deben de acumular para efectos del calcular el impuesto sobre la renta. Existen, como contaba, diferentes estímulos fiscales que por el tiempo de comentarios contables no nos alcanzaría a hablar de todos estos. Pero Miguel, en la práctica, ¿cuáles crees que sean los estímulos fiscales que un contribuyente en México podría estar utilizando? Bueno, como bien comentas, existe una lista amplia de estímulos fiscales. El primero de ellos, del cual podríamos hablar, es en relación al tema de los peajes erogados por contribuyentes que utilicen vehículos destinados al transporte público o privado de carga inclusive también de turismo, y que para ello utilicen la Red Nacional de Autopistas de cuota. ¿Cómo aplicas este estímulo? Lo que marca la ley es que tú podrás acreditar hasta el 50% del monto erogado por dicho concepto en tu pago provisional de ICR. Me explico, si un contribuyente en el mes de marzo eroga 500,000 pesos en casetas, pues él podrá aplicar hasta 250,000 pesos en el pago provisional de dicho mes. Algo importante, como mencionaba Pablo, es que hay algunos estímulos en los cuales establece por regla específica que sí deberán ser acumulables. Este es uno de ellos, en el cual la ley establece que se deberá de acumular. Si este estímulo no se aplica en el mes en el que pudiese haberse realizado, se pierde el derecho al mismo. Un segundo sería en el tema de la disminución de la PTU en los pagos provisionales respecto de la utilidad que se determine en los mismos. Recordemos que para efectos del título 2, los contribuyentes que se encuentren en esta determinan sus pagos provisionales aplicando un coeficiente de utilidad. Ahora bien, lo que hace este estímulo es que si un contribuyente, por poner un ejemplo, en el ejercicio 2018 paga una PTU de 8 millones, la norma establece que podrá disminuir ese monto pagado en los pagos provisionales de los meses de mayo a diciembre de manera igual. Es decir, en el supuesto que pongo, de manera mensual podrá ir disminuyendo 1 millón de pesos del pago provisional que determine. Y un tercero, que es algo que ha ayudado a otra industria, que es la de la cinematografía, es en el artículo 186 del impuesto sobre la renta se establece que aquellos contribuyentes que deseen apoyar a la realización de películas contarán con básicamente dos montos. Uno es, la ley establece que son 650 millones para aquellos que van a hacer la producción de una película y 50 millones para los que deseen hacer la distribución de la misma. El tope es que en el caso de la elaboración de las películas se cuenta con un monto de 20 millones por contribuyente o por proyecto, es decir, el tope siempre va a ser para apoyar una película de hasta 20 millones y puede ser 1, 2 o 3 contribuyentes, pero en suma tendrían que dar los 20 millones. Y para el tema de la distribución se cuenta con un tope de 2 millones por contribuyente y hasta un tope de 2 de ellos, es decir, 4 millones. ¿De cuánto es el estímulo que se da en este caso? Establece la ley que será hasta del 10% del ICR que se hubiese determinado en el ejercicio inmediato anterior. Es decir, si un contribuyente en el 2017 tuvo una utilidad de 100 millones, un ICR de 30 y quiere aplicar en el 2018 este estímulo, pues él nada más podría aplicar 3 millones para el proyecto que corresponda. Pues bien, amigos, como escuchamos los comentarios de Pablo y de Miguel, existen varios estímulos fiscales. Hay que invitarlos a que analicemos en nuestra cartera de clientes y nosotros como contribuyentes si podríamos estar utilizando un estímulo fiscal. Como beneficios directos, como conclusión, podríamos estar identificando que sería el que podría estar optimizando el pago de los impuestos. O bien podría estar recibiendo económicamente algún importe que me ayudaría como contribuyente a invertirlo o financiarme en algún proyecto. Pablo, ¿algún comentario adicional?
Solamente que recomendar pues aquí a la gente que nos está viendo en el Colegio de Contadores Públicos que revisemos las leyes, los decretos para ver qué estímulos fiscales pudiéramos aplicar. Hay una infinidad de estímulos fiscales y todos pudiéramos estar aplicando en la medida en que cumplamos con los requisitos que establecen en este caso las disposiciones fiscales. Miguel, ¿algún comentario? Como comenta Pablo, hay una lista amplia de estímulos fiscales. Yo creo que se pueden aplicar. Es simplemente revisar cuáles siguen estando vigentes y cuáles son aplicables de acuerdo a la actividad económica en la que nos encontremos como contribuyentes. Pues bien, amigos, muchas gracias por su valiosa participación. Me despido. Miguel, Muchas gracias por la invitación. Pablo. Muchas gracias, Rodrigo, y nos estamos viendo en próximas cápsulas. Los invitamos a que vean comentarios contables que se publican o están dentro de la plataforma institucional de la página del colegio, www.ccpm.org.mx, y que también nos busquen en las redes sociales, que está Facebook, LinkedIn y Twitter. Adicional, también los invitamos a suscribirse en el canal de YouTube del Colegio de Contadores. Soy el contador Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal en Desarrollo número 3. Nos vemos en siguientes cápsulas.